Buenos días, Dios le bendiga, hermano, amigo. El día de hoy me alegra mucho estar nuevamente con ustedes en esta mañana para compartir la palabra de Dios, especialmente este estudio tan emocionante de la revelación de Jesucristo, es decir, del Apocalipsis. La lección pasada estudiamos los primeros 3 versículos del primer capítulo y hoy vamos a culminar este capítulo identificando a los destinatarios de esta carta, quién es el remitente de esta carta y también lo más importante, el texto clave, uno de los textos claves, textos principales de este hermoso libro. Nuestra lección se titula Jesucristo y las iglesias y su base está en el primer capítulo, como ya le mencioné, desde el versículo 4 hasta el versículo 20, que voy a estar leyendo conforme avanzamos en nuestra clase. Le pido de favor que usted ahí en casita, donde quiera que se encuentre, tenga su Biblia a la mano y abierta en este primer capítulo del Apocalipsis para que me vaya siguiendo en la lectura y en la explicación de la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Él nos ayude para que este tiempo de estudio sea de grande bendición para nuestra vida. Incline su rostro y oramos a Dios. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios santo, grande, terrible en loores, pero grande en misericordia. Señor, y por ello, Padre Santo, glorificamos tu santo nombre. Estamos suplicándote, Señor, que en este tiempo de estudio tú vengas a estar con nosotros y nos des el entendimiento para poder comprender, Señor, lo que para muchos resulta difícil, el estudio de este libro del Apocalipsis. Señor, permite que a través de esta lectura, Señor, y del desglose y explicación de cada uno de estos versículos podamos comprender más tus benditos planes, Señor, y sujetarnos a tu perfecta voluntad. Bendice a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos están viendo en estos momentos y permite, Dios, que en todo esto tu nombre sea glorificado. Por Jesucristo. Amén. Muy bien. Este libro del Apocalipsis fue dado por Dios, sí, ya lo comentamos, por ese Dios eterno. Vamos a ver que fue realmente Dios en toda su expresión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien dan esta revelación a Juan, ¿sí? Y vamos a considerar los destinatarios de esta misiva, de este libro en particular. Vamos a ver quién fue realmente el remitente del libro del Apocalipsis. Y también vamos a comprender que Jesucristo es un Dios eterno, un Dios real prácticamente. Finalmente vamos a disfrutar de la presencia de Jesucristo en medio de su iglesia. Es bien importante que nosotros lo tengamos en mente. Para ello nuestra lección se divide en esta mañana solamente en 2 partes, ¿sí? La primera es la dedicatoria de la revelación. Y la segunda y última parte es Jesucristo en medio de la iglesia. Muy bien. Como le mencioné hace unos minutos, hace unos instantes, los primeros 3 versículos que ya estudiamos de este capítulo 1 son otra cosa más que una introducción prácticamente. Nosotros aprendimos en la lección pasada que Apocalipsis significa recorrer el velo, mostrar lo que está tras de un velo, tras de una cortina. Y lo que nosotros estamos estudiando es una literatura apocalíptica. ¿Por qué apocalíptica? Por el uso de las figuras, por el uso de las metáforas complejas que encontramos en ella. También vimos la bendición, la bienaventuranza cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos y sobre todo cuando nosotros guardamos las palabras reveladas en el libro del Apocalipsis y en toda la Biblia. Muy bien, hoy vamos a continuar a partir del versículo 4 prácticamente, y nuestra primera sección del estudio es la dedicatoria de la revelación. Vamos a ver primero quién es el destinatario, quiénes son los destinatarios a quienes se escribió inicialmente este hermoso libro prácticamente. El libro entero, desde Apocalipsis 1 hasta su último capítulo, es dedicado a las 7 iglesias ubicadas en la provincia romana de Asia Menor. Como veremos en los próximos capítulos, esto puede entenderse como la iglesia de Cristo, ¿sí? Más adelante, los siguientes domingos lo voy a explicar un poquito más. Y es, repito, a la iglesia de Cristo a través de todas las edades, en todos los tiempos.
Hermano, amigo, tú también estás incluido en esta dedicatoria. Para ti también es esta palabra que estamos estudiando, para ti también es este libro. Muy bien. Y la lectura comienza diciendo que es a los 7 espíritus. Cuando habla aquí la palabra del Señor, ¿sí? Estoy leyendo, perdón, Apocalipsis, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, prácticamente lo que nos dice aquí. Muy bien, los 7 espíritus es una manera muy peculiar, muy propia del Apocalipsis de mencionar algunas de las verdades del Dios eterno. El 7 es un número generalmente utilizado en un sentido simbólico a través de toda la Biblia y específicamente a través del libro del Apocalipsis. El número 7 tendrá una parte muy importante. Se nos habla de 7 iglesias, se nos habla de 7 vasijas que son derramadas, o 7 copas, mejor dicho, que son derramadas o que derraman la ira de Dios. Hablamos de las 7 trompetas del juicio, vamos a hablar también a través de los 7 sellos. El número 7 es un número muy, muy dominante que vamos a estar considerando. En la numerología bíblica, el número 7 representa la plenitud. Sí, el número 7 representa plenitud. Nosotros tenemos 7 días para completar la semana, así de domingo a sábado, son estos 7 días. Hay 7 notas musicales en nuestros pianos, o así a través de la música son 7 notas musicales. La octava, sí, cuando después del do, re, mi, fa, sol, así, viene otro do. Esa octava nota es nuevamente un do, pero es un do que comienza en un nivel más alto. Sí, y es el número de la plenitud. De tal manera que el número 8 es el número de un nuevo comienzo, así como en la escala musical. Entonces, tenemos la plenitud en el 7, ¿sí? La plenitud está en el número 7 y ahora nosotros tenemos un nuevo comienzo a partir del número 8. El número 8 es ese nuevo comienzo. Esta numerología bíblica contiene mensajes pues, muy, muy importantes. Por ejemplo, nada más así a forma de cultura. El número 3 significa poco, ¿sí? Representa poco, así como todos sus múltiplos, el 30, el 300, el 3000. El número 4 representa, por ejemplo, los puntos cardinales, ¿sí? El norte, sur, este y oeste, con los cuales se cubre pues toda la tierra prácticamente. También sus múltiplos, el 40 y el 400. El 6 es el número del hombre, así como el 666 prácticamente también. Y como ya le mencioné, el 7 denota la perfección o la plenitud y también sus múltiplos, el 70, los 700, el 7000. El 8 es lo que les decía, sobrepasa la perfección prácticamente. El nombre de Cristo en el griego, porque el alfabeto griego o los griegos e inclusive los hebreos contaban a través del alfabeto, y el nombre de Cristo en el griego representa o suma prácticamente el 888. El 10 denota mucho o es muy, muy abarcante. También sus múltiplos, el 100, el 1000, el 10.000. Por ejemplo, para los semitas el número mayor es el 10.000 veces 10.000, sí, prácticamente. El 12 también es otro número que vamos a estar viendo. El 12 es un número completo, así como sus múltiplos, el 120, el 144, que es 12 al cuadrado, y el 144.000 prácticamente, así que vamos a estudiar más adelante, que está multiplicado por 1000, haciendo un número pues mucho más amplio. Es muy interesante, sí, ya no hablaré un poquito más de numerología, pero es muy, muy interesante que el número que se asocia con Jesús, como ya lo mencioné, es el 8, es con el nuevo comienzo. Y lo vemos, la Biblia nos lo dice, que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es, ahí hay un nuevo comienzo. Sí, las cosas viejas pasaron, ahí en 2 Corintios 5:17. Y le mencionaba que en el hebreo y en el griego cada letra tiene su equivalente numérico. Para ellos, en su escritura,
No es como nosotros que tenemos ciertos signos para la letra A, B, C, mayúscula, minúscula, y unos rasgos especiales para los números 1, 2, 3 y así sucesivamente. Para ellos era exactamente igual, ¿sí? Cada letra tenía un valor numérico prácticamente y ellos contaban con el alfabeto. Hablando del griego, tenemos alfa, beta, gamma, delta, son el equivalente al 1, 2, 3, 4 en el griego, y en el hebreo se me olvidó, el alef es alef, bet, gimel, dalet, son el equivalente al 1, 2, 3, 4 en hebreo. Bueno, ellos utilizaban el alfabeto para numerar. Por eso cada letra tiene un valor numérico. Nosotros podemos tener la suma de los números de un nombre. Ya le mencioné que, por ejemplo, el nombre de Jesús, sus letras suman el 888. Y como ya se los mencioné, este es el nuevo comienzo. Lo interesante, sí, aquí, y es bien importante denotarlo, lo interesante es que cada nombre de Jesús, por ejemplo, Cristo, Curios y todos los demás que nosotros podamos encontrar en la Biblia, siempre van a ser divisibles entre 8 cuando usted suma los valores numéricos de las letras de estos nombres. Ellos siempre son divisibles entre 8. Y solo por cuestiones de interés, realmente no sé cómo comprender esto, pero cada nombre de Satanás, si usted suma los valores numéricos, siempre son divisibles entre 3, entre este número primo. No sé si nunca se ha preguntado por qué el 13 es conocido como el número de la mala suerte. Simplemente es así a manera de cuestión de interés. Es el número de Satanás realmente en las escrituras, y siempre el nombre de Satanás, Lucifer y demás, cuando usted suma sus valores numéricos, siempre serán divisibles entre 13 prácticamente. Bueno, así es que el número 7, regresando al número 7, que es lo que nos compete en esta mañana, el número 7 es el número de la plenitud, ya se lo había comentado. Así que cuando él está escribiendo, cuando Juan está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia, estamos viendo que hay más que 7 iglesias prácticamente. Estaba rodeada de otras iglesias en ese lugar. Estaba, por ejemplo, la iglesia de Hierápolis, sí, estaba la iglesia de Colosas, a la que Pablo también escribió, y había otras iglesias prácticamente, la iglesia de Corinto, la iglesia en Roma, y tantas otras, la de Tesalónica, pero fueron escogidas 7, específicamente 7, para que nosotros pudiéramos tener la idea de la iglesia completa. Fueron solamente 7 porque 7 es plenitud, 7 iglesias representan la plenitud, la totalidad de las iglesias, porque como le mencioné, el 7 representa la plenitud. Así es de que cuando se escribe a las 7 iglesias, no se está refiriendo específicamente o únicamente a esas 7 del Asia Menor, se está refiriendo a la plenitud de las iglesias. Así es de que Juan está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia, pero representando realmente a todas las iglesias prácticamente. Esos son los destinatarios, las 7 iglesias, la totalidad de las iglesias. Pero ¿quién es el remitente? Leemos en el versículo 4: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Sí? Aquí encontramos al remitente. Esta es una descripción, eso de el que es, el que era y el que ha de venir. Es una descripción hermosa de Dios el Padre. Es una descripción que describe sus atributos, su atributo de eternidad. ¿Sí? El que es, el que era y el que ha de venir. Usted ve esa parte de eternidad cuando aquí lo estamos viendo. Entonces, quien remite es directamente Dios. ¿Sí? Cuando habla el que es, el que era y el que ha de venir, su atributo eterno. Él es todo en uno, siendo ese Dios eterno. En el capítulo 4 que vamos a estudiar más adelante de este mismo libro, cuando Juan es llevado a una escena celestial y ve el trono de Dios y ve también los querubines cerca del trono de Dios, los querubines
están cantando, los querubines están declarando, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y ellos también dicen, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso lo encuentra capítulo 4, versículo 8. Ahí está declarándose el carácter, se está declarando la naturaleza y el atributo de Dios, sobre todo sus atributos eternos. Entonces, es Dios quien remite. Y sigue diciendo el versículo 4, los saludos de Juan y el Padre, los vemos ahí, dice, y de los 7 espíritus, dijimos 7 es plenitud, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, como ya le mencioné, el 7 es el número de la plenitud. Así que es la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente y en Jesucristo, ¿sí? Dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. El Espíritu Santo, esa plenitud, eso completo en la vida del creyente. Si nos regresamos y si vemos un poquito más atrás en las profecías, específicamente en Isaías capítulo 11, tenemos una profecía acerca de Jesús, ¿sí? Dice Isaías 11:13, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. Aquí estamos viendo la obra del Espíritu Santo en Jesús, cuando se nos dice que espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De esta manera, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, o de la plenitud del Espíritu Santo delante de Dios, y dice el versículo 5, y de Jesucristo. Entonces, vea, ¿quién es el remitente? Dijimos, el que era, el que es y el que ha de venir representa al Padre. Se nos está hablando de los 7 espíritus, ¿sí? Y estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Y el versículo 5 nos dice, y Jesucristo. Aquí encontramos la Trinidad. Para todos aquellos que nos dicen que ciertamente la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero encontramos muchos versículos que apoyan esta hermosa doctrina del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Aquí lo estamos encontrando. Y fíjese cómo se nos define a Jesucristo en particular. Ese versículo 5 nos dice 7 cosas acerca de Jesucristo. Jesucristo dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. Dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Contó conmigo? Ahí encontramos 7 cosas que declara Juan respecto a Jesucristo. 7 cosas que nos dan la plenitud del carácter de Jesucristo. Él es primeramente, conforme leímos ahí en ese versículo 5, el testigo fiel. ¿Testigo fiel de qué? Podría usted preguntarse. Él es el testigo fiel de Dios. Jesús le dijo a Felipe en una respuesta una respuesta a la súplica, en San Juan 14, 8 al 9, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, aquí estamos viendo a ese testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel del Padre. Si usted quiere saber más cómo es Dios, usted puede observar a Jesús y en él podrá comprender, usted comprenderá al Padre. Él dice, el Padre y yo somos uno, ahí en San Juan 10:30. Él era el testigo fiel del Padre. Jesús les dijo a los discípulos, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así como Jesús fue testigo fiel del Padre, así debemos ser nosotros testigos fieles de Jesucristo. Y esto solo es a través del poder del Espíritu Santo que nosotros podemos ser esos testigos de Jesucristo. Y no solo por nuestras palabras, sino por nuestra vida misma. Que el modo en que vivo, el modo en que usted vive, sea un testimonio al mundo de Jesucristo. Así que Él es el testigo
fiel del Padre. Continúa diciendo, Él es el primogénito de los muertos. O sea, el primero en resucitar de la muerte con un cuerpo glorificado. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo enfatizo? Porque hubo otros en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que fueron resucitados de los muertos. Hablando, por ejemplo, del Nuevo Testamento, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, también resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitó a Lázaro de la muerte. Pero fueron resucitados los tres, tanto el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, fueron resucitados con el mismo cuerpo. Ellos murieron más adelante. Jesús es el primogénito de los muertos en el nuevo cuerpo o en un cuerpo resucitado. Él, por eso se le llama, es el primogénito de los muertos. Continúa la descripción. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Cuando Él regrese, ¿sí? Sobre sus vestiduras estará esta declaración. Apocalipsis nos lo dice y lo estudiaremos más adelante. Dirá sus vestiduras, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de los príncipes. Él es el Rey sobre todo. Lo vamos a ver más adelante. Y continúa. Y al que nos amó. Jesús dice en San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Y aquí cuando Juan dice al que nos amó, y Juan nos dice que ¿quién nos amó y por qué nos amó? Porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro amigo, Él nos ama realmente. La descripción juanina sigue diciendo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este mismo apóstol, pero solamente que en su primera epístola, capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces Juan nos dice y nos testifica que nos limpió de pecado en su propia sangre. Otra de las cosas que Juan menciona respecto a Jesucristo, dice, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y esto es una realidad, esto es realmente, literalmente, es un reino de sacerdotes. Jesús es el rey y nosotros somos un reino de sacerdotes. Y esto será en la era milenial que veremos más adelante. ¿Cierto? Simplemente lo describimos o lo mencionamos, que nosotros seremos un reino de sacerdotes ante nuestro Dios. La última característica que menciona Juan es, él dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y este es el término más fuerte, el término más intenso que usted puede encontrar en el griego para la palabra eterna, cuando se habla por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con esta se acaban las características o las 7 cosas que describe Juan respecto a Jesucristo. Cuando hablamos de 7 dijimos que es la plenitud, son las 7 cosas que Juan menciona respecto a Jesucristo. Pasamos al siguiente versículo, versículo 7. Dice, he aquí, viene con las nubes. Y viene con las nubes es una expresión simbólica y significa que Cristo vendrá del cielo. Recordemos, hermano, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, de los versículos 9 al 11, al 11, se nos dice que Juan fue testigo de la ascensión de Jesucristo. Había ahí varios varones galileos y entre esos varios estaba Juan y vio cómo la nube lo cubrió de sus ojos y oyó a los mismos ángeles que Cristo vendría exactamente igual, así como ascendió. Usted recuerda esa famosa frase, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Eso es lo que escuchó Juan, eso es lo que vio Juan a Jesús, siendo cubierto de su vista a través por unas nubes. Aparte de lo que Juan vio, Jesús mismo enseñó que Él vendría de las nubes. ¿Sí? En Mateo 24:30 leemos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y bien, lee ahí, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús dijo, hermano, en Mateo 26:64, tú lo has dicho cuando estaba, hermano, siendo juzgado, dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces, estas palabras que escuchó Juan son las mismas que está utilizando en esta descripción. Por eso aquí el apóstol utiliza esas mismas palabras. Esas palabras de, he aquí, viene con las nubes.
La esperanza de la venida de Cristo constituye la fuerza vital de la iglesia de Cristo. De modo que si alguna iglesia dejara de creer en la segunda venida de Cristo, desde ese momento la tal iglesia dejaría de ser de Cristo. E igualmente los miembros de la iglesia como individuos, nosotros como miembros individuales, si nosotros dejamos de creer en la segunda venida de Cristo, pues también dejamos de ser cristianos. Ignorar el retorno de Cristo es ignorar gran parte de la enseñanza de Cristo. Por más que los hombres combatan las enseñanzas de la segunda venida de Cristo, por más que rechacen y se burlen de esta enseñanza, permanece ante ellos en pie la afirmación del Evangelio que ha registrado diciendo que aquel Jesús, aquel que ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y vendrá de ahí nuevamente para juzgar a vivos y los muertos. Sigue diciendo el versículo 7, y todo ojo le verá. ¿Sí? Esto debemos recalcar, ¿sí? Que hay quienes enseñan que Cristo no vendrá en forma visible, sino que su venida será invisible y por lo tanto nadie lo verá. Pero en este texto vemos que todo ojo le verá, dice, aun aquellos que le traspasaron. Y es bien cierto que si tomamos literalmente este versículo, tan solo un soldado romano le traspasó, ¿sí? Cuando agarró la lanza para verificar que realmente había muerto, humanamente había muerto, y le traspasó con la lanza. Sin embargo, el texto nos muestra a muchos, dice, y está hablando en plural, los que le traspasaron. Por esto nos queda bien claro que el Señor tiene en mente no al soldado como ejecutor de ese acto. Lo que tiene en mente el Señor es a todos aquellos que le juzgaron, a todos aquellos que le entregaron a muerte. Prácticamente será el pueblo hebreo. Podemos leer en la epístola, no es epístola, en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí, este pueblo, el pueblo hebreo, es el pueblo que mirará a Cristo con arrepentimiento, mientras que todas las tribus de la tierra llorarán de terror, llorarán de espanto, ya que con frecuencia de nuevo crucifican a Cristo menospreciándolo. Sí, con una conducta anticristiana, con la desobediencia, con la negligencia, con la mezquindad, con el liberalismo. Sin embargo, no será un llanto de arrepentimiento, será un llanto, será el comienzo de los sufrimientos eternos en el infierno. Bueno, luego la declaración, cuando Jesús les habla diciendo, aquí en el versículo 8 ya, Él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa, por supuesto, es la primera letra del alfabeto griego, y omega es la última letra del alfabeto griego. Él está diciendo, yo soy el todo, yo soy el completo, yo soy el pleno, yo soy de la A a la Z, y también soy todo lo que está en medio, el B, C, D, E, hasta el X, Y, y terminar con la Z. Estamos viendo aquí la plenitud del Señor, y el principio y el fin, el comienzo y el final. Aquí nos dice, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Con esto estamos viendo el remitente. Vimos que los destinatarios de este escrito, de esta revelación, son las 7 iglesias, es decir, la plenitud de las iglesias en todos los lugares y en todos los tiempos. Y que el remitente, quien escribe, es el Dios eterno, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vemos a Jesucristo descrito de una manera majestuosa. Y viene aquí mi primera pregunta de reflexión. Hermano, amigo, ¿qué tanto conoce a Jesús? ¿Cómo lo describiría usted? Pasamos al segundo punto. Jesucristo en medio de la iglesia. Ahora Juan, ¿sí? En esta segunda parte de nuestra lección, ahora Juan comienza dándole la visión que él tuvo al principio. Él dice en el versículo 9,
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Me fascina cuando leo esto. Juan se llama a sí mismo su compañero. Juan se llama su hermano. ¿Y por qué digo que me fascina, hermano? Me fascina porque a las personas actualmente le gustan los títulos, esos títulos que los elevan sobre los demás y que desafortunadamente este negocio, este asunto de los títulos ha infectado a la iglesia, realmente la ha infectado tremendamente, el reverendo tal o cosas de esa índole. Bueno, así que Juan, el último de los apóstoles sobrevivientes, está escribiendo esto, y él era hermano a aquellos que anduvo con Jesús, tuvo la dicha de estar con Jesús cuando se transfiguró, pero él ni siquiera se dice apóstol, ¿sí? Era el último de los sobrevivientes de los apóstoles, pero él ni siquiera se dice apóstol. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro. Y nosotros nosotros necesitamos saber que cuando estemos delante del Señor, hermano, amigo, todos estaremos en el mismo nivel. Usted es tan importante para Dios como lo fue Billy Graham, o como lo es Dante Gebel, o cualquier otra persona. Todos, hermano, estaremos en el mismo nivel delante de Dios. Y qué hermoso es ver aquí a Juan identificándose a sí mismo como hermano, como un compañero. Dice un compañero, pero un compañero con ellos en la tribulación. Como le mencioné en la lección pasada y le recuerdo hoy, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, una isla volcánica que está a unos 35 kilómetros del puerto de Éfeso, un lugar que actualmente ya no existe. Tiene unos 16 kilómetros de largo y 9, 8, no recuerdo con exactitud, pero no más de 9 de ancho. Ahí fue desterrado Juan bajo el edicto de Diocleciano, ¿sí? Esta isla se encuentra todavía en el mismo lugar, y como le mencioné, Éfeso pues ya no existe más. En dicha isla, hermano, no hay arroyos. En dicha isla, es una isla volcánica, se lo comenté, no hay árboles, no hay tierra fértil, excepto por ahí algunas que otras parcelas de tierras trabajadas entre las rocas, pero muy volcánico, muy austero. Y hasta la fecha se conserva ahí una cueva oscura, como indicando, y así se afirma según cuando se hacen los tours, y según leí, que en esa cueva oscura de la isla es donde se sentaba el anciano apóstol a escribir, o a donde escribió la revelación. Juan había sido, por supuesto, pues desterrado de Jerusalén. Ellos escaparon cuando Tito vino y destruyó el templo ahí en la ciudad de Jerusalén. Y Juan se fue a Éfeso, donde vivió y se volvió el líder de la iglesia, y sin duda supervisaba al resto de las iglesias de Asia y todas las áreas de alrededor de Éfeso, en lo que actualmente conocemos nosotros como Turquía. Bueno, ahí Juan se ve a sí mismo como un compañero en tribulación. Y esta no es la gran tribulación, quiero aclarar, no es todavía la gran tribulación que estaremos estudiando cuando avancemos un poquito más en el estudio del Apocalipsis, especialmente cuando comencemos el capítulo 6, ¿sí? Bueno, pero como dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción, lo encontramos en San Juan 16:33, ¿sí? El mundo es opuesto, el mundo es antagonista al Evangelio de Jesucristo, el mundo es opuesto, es antagonista a la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Pedro también nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, primera de Pedro 4:12. Hay un rechazo, hay un antagonismo natural del corazón malvado contra el corazón puro. No sé si usted recuerda la historia de Caín y su hermano Abel. Ese antagonismo natural se dio porque Dios aceptó a Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. Bueno, esto creó un odio, esa enemistad, ese antagonismo, es lo que trato de mencionarle, que se da en forma casi natural. Así que la iglesia estaba enfrentando una dura persecución en ese tiempo.
Eh, en este tiempo en el que le estoy comentando, hermano, el resto de los apóstoles pues ya habían sido martirizados, ya habían sido asesinados violentamente por su fe en Jesucristo. Juan es el único y el que quedaba de los apóstoles, y para estas alturas él ya es un hombre anciano, ¿sí? Un hombre bastante entrado en años. Él está en la isla de Patmos por la persecución que ya le mencioné. Así que Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Sí? Él está diciendo: yo sé que ustedes están atravesando tribulación, yo soy su hermano, yo soy su compañero en estas cosas. Dice, y en el reino y en la paciencia. Es lo que dice Juan, la paciencia pues del esperar el regreso del Señor Jesús. Pareciera que hay un sentimiento de que el Señor está demorando. Se lo mencioné en la lección anterior, ¿sí? Que Él está retrasando las cosas, que se está tardando en regresar. No sé si usted recuerde cuando Jesús estaba ministrando y Juan el Bautista fue preso en la prisión. Juan ahí en esa prisión de Herodes envió a sus discípulos a Jesús y le dijo: ¿eres tú el que hemos estado esperando o debemos esperar a otro? En otras palabras, Juan el Bautista le está diciendo: ¿cuándo te vas a mostrar? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo establecerás el reino? Es lo que va tras esas palabras. Juan está diciendo: estoy cansado de estar sentado en la prisión de Herodes. Bueno, la idea, hermano, la idea era dejar que las cosas sucedieran prácticamente. Y por supuesto, siempre pareciera esta clase de espera en el Señor, porque incluso hoy, incluso actualmente, hermano, nosotros estamos esperando el regreso del Señor. Y como dicen las Escrituras, hermano, en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, así como Juan dice: estoy esperando pacientemente. Hermano, los santos del Antiguo Testamento, nos dice Hebreos 6:12, aquellos que por la fe y paciencia heredaron las promesas. Y así Juan está diciendo: yo soy su compañero, yo soy su hermano, mientras esperamos pacientemente por Jesucristo. Apocalipsis 1:9 lo vuelvo a leer. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta frase, hermano, puede quizá verse corregido también como fui en el Espíritu al día del Señor. Me refiero por la traducción prácticamente. Si él está diciendo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, él está hablando del domingo, ¿sí? En el cual él estaba en el Espíritu, o su corazón y su mente fueron llevados en el reino espiritual, donde él comenzó a ver visiones y demás cosas que estamos estudiando. Personalmente, hermano, yo creo que la traducción es fui en el Espíritu al día del Señor, ¿sí? Al día del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque tiene más sentido. Creo que Juan fue llevado por el Espíritu a través del tiempo hacia el futuro, hacia el día del Señor. Él describe las cosas que ve. ¿Sí? Aquí el día del Señor, él describe las cosas que están sucediendo en el cielo, él describe las cosas que están sucediendo en la tierra en el día del Señor, él describe el día de la gran tribulación. Y él las describe, Juan las está escribiendo como un observador, como alguien que está observando estas cosas, y él las describe lo mejor que puede. Mi pensamiento, mi creer es que el Señor llevó a Juan como que en una cámara del tiempo, por así decirlo, si usted me permite esta analogía, lo llevó hacia el futuro. Le mostró a Juan las cosas que tendrían lugar en el futuro mientras él estaba en esta visión en el Espíritu hacia el día del Señor, ¿sí? Y recordemos, hermano, que en el reino espiritual pues no hay tiempo. Así que el reino del Espíritu, usted puede ver cosas que son a futuro, cosas que aún no han sucedido porque usted está fuera del dominio del tiempo cuando usted está en el reino del Espíritu, ¿sí?
como humanos estamos sujetos a la rotación y traslación de nuestro planeta sobre su eje y sobre su órbita, hermano, y es ahí donde realmente se presenta el tiempo. Pero cuando nosotros nos vamos más allá del dominio del tiempo, sucede esto. Así que Juan, en el espíritu fuera del dominio del tiempo, comienza a ver las cosas que sucederán en el día del Señor. ¿Qué es lo que ve Juan? Dice, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Dice el versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice el versículo 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí se nos da la descripción del cuerpo glorificado de Jesucristo, ya no del Jesucristo en cuerpo humano, sino de aquel que resucitó, del primogénito de los muertos con un cuerpo glorificado. Aquí Juan ve a Jesús en su gloria en este capítulo 1 y describe ese cuerpo glorificado, ese cuerpo espiritual de Jesús. Y es interesante, hermano, cuando cómo es que es un paralelo, cómo se alinea con la visión del profeta Daniel. Daniel en el capítulo 7, los versículos 13 al 14 dicen, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel continúa describiendo en los siguientes capítulos, versículos, específicamente capítulo 10 de Daniel, versículos 4 al 6. Dice, y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hidekel. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Juan dice como el estruendo de muchas aguas. Si usted alguna vez ha estado cerca de algunas cataratas, de algunas cascadas, usted puede escuchar ese bramido de las aguas caer. Bueno, pues de esa manera la voz del Señor es descrita aquí. Daniel la describe como un estruendo de mucha multitud. Si ha ido a un estadio, a un lugar donde hay mucha gente y todos expresando a través de un grito, bueno, así es como se escucha la voz del Señor. Aquí es la descripción de Cristo en su forma glorificada. Y sigue diciendo, leímos, y en medio de los 7 candeleros. Sí, parte importante, 7 candeleros, nuevamente el número 7. Ahora, él ve estos 7 candeleros y en medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de ropas que llegaban hasta sus pies. Él está ceñido, aquí estamos viendo, él está ceñido en el pecho con un cinto de oro. Nos dice aquí, su cabeza y su cabello como blanca lana, blanco como la nieve, sus ojos como llama de fuego, así como también lo vio Daniel. Sus pies como fino bronce refulgente, como en un horno, también así lo vio Daniel. Su voz como sonido de muchas aguas. Así que es muy parecida. Si usted se fija, hermano, lo que leí de Daniel y lo que leímos ahorita en Apocalipsis es muy parecida a la descripción de Daniel. Y por supuesto, a ellos los separaba, hermano, 600 años. La visión que tuvo Daniel fueron 600 años de diferencia respecto a la que tuvo Juan. Pero aquí estamos viendo la descripción de Jesús.
Dice el versículo 16, tenía en su diestra, Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículos 17 y 18. Y así, su rostro como el sol brillando, el resplandor. Cuando le vi, dice aquí, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está la llave, hermano, está la clave del libro del Apocalipsis. ¿Sí? Esto que voy a leer ahorita, hermano, es los versículos o uno de los versículos más importantes para develar, para que el Apocalipsis, acuérdense, Apocalipsis significa quitar el velo. Bueno, este versículo que voy a leer, el versículo 19, es el más importante, hermano, para develar el misterio de este libro. Dice Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. ¿Sí? O sea, hermano, el Señor le dice a Juan que el libro de Apocalipsis tendrá 3 divisiones. Les dice, la primera división es que Juan escriba las cosas que, dice aquí, las cosas que has visto, las cosas que Juan ha visto. O sea, que la visión del Cristo glorificado que está descrita, es lo que leímos ahorita, todo lo que, cómo lo vio Juan con su pecho ceñido, hermano, con su rostro resplandeciente. Bueno, las cosas que has visto, los que hasta ese momento Juan ya había visto, es lo que tenía que escribir. Primera cuestión, o primera división. Segunda división, son las cosas que son, ¿sí? Las cosas que son. Estas son las cosas, hermano, de las 7 iglesias o la historia completa de las iglesias. Así que al mirar las 7 iglesias que vamos a estudiar en los capítulos 2 y 3, lecciones de la siguiente semana, Jesús está escribiendo las cosas que son, ¿sí? Lo interesante acerca de estas 7 iglesias es que cada una de estas iglesias y la descripción de las iglesias son periodos de la historia de la iglesia, y usted podrá ver, hermano, más adelante le repito, aquí no voy a ahondar mucho esto, que usted podrá ver la relación de los mensajes de las iglesias a diferentes eras o diferentes edades de la iglesia con la historia de las iglesias, y podrá entender cómo se aplican históricamente a la iglesia. Así que cuando lleguemos al comienzo de estas cartas a las 7 iglesias, vamos a observar cómo ellas eran el mensaje de las iglesias que existían en ese tiempo y la relación con la condición de estas iglesias. Pero encontramos una interpretación secundaria. Y esta, al verla en periodos de la historia de la iglesia, las mayores divisiones de la historia de la iglesia serán descubiertas en los mensajes que vamos a ver más adelante. Y tercero, vemos que hay iglesias hoy en día que encajan en estas diferentes categorías. Así que veremos que hay una triple interpretación de los mensajes de las iglesias, y usted tendrá la historia completa de las iglesias en la carta a las iglesias que Jesucristo dio en los capítulos 2 y 3 que vamos a estudiar más adelante. Bueno, perdón, dice, y luego él tiene que escribir las cosas, ¿sí? La tercera sección del libro, las cosas que sucederán luego. Entonces, las cosas que has visto, las cosas que son, y la tercera división son las cosas que sucederán, las cosas que luego sucederán. Entonces, cuando lleguemos, hermano, al capítulo 4, versículo 1, comienza con las mismas palabras griegas, ¿sí? Palabras griegas que son metatauta, ¿sí? Que le hace saber que ahora usted está entrando a la tercera sección del libro. Cuando encuentre esta palabra metatauta en griego, que yo se la voy a recalcar en su momento, capítulo 4, apenas estamos terminando el capítulo 1, vamos a encontrar esta frase metatauta, ¿sí? Y para confirmar la frase metatauta se utiliza 2 veces. Leo tantito el capítulo 4.1, que simplemente para leerlo dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta. Ese después de esto miré es el famoso metatauta que vamos a estar viendo. Entonces son 3 partes, o el versículo 19 es el versículo clave porque nos muestra las 3 divisiones del libro del Apocalipsis: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. ¿Después de qué cosas? Pues después de las cosas del capítulo 2 y 3. Muy fácil
y lógico de ver. Así que, hermano, tenemos la historia de la iglesia encapsulada en los capítulos 2 y 3. Y cuando entremos al capítulo 4, luego que comencemos en nuestro estudio hacia el futuro, veremos las cosas que tendrán lugar luego de que la iglesia sea removida de la tierra, pero lo dejo hasta ahí. Entonces, después de estas cosas, la puerta está abierta en el cielo. Así es que cuando atravesemos esta puerta, hablando simbólicamente por cuando estemos estudiando, usted deberá recordar estas tres divisiones, y se las vuelvo a repetir para que no se les olvide. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán o que sucederán después de estas. Esas tres partes no las olvide, por favor. Porque esta es la clave del libro. Son las tres divisiones del libro que el Señor le da a Juan, y si usted ve esto, entonces todo lo demás se le revelará, todo lo demás le dará sentido. Va a ver que es muy sencillo. Pero si usted pierde estas tres divisiones, las que le he mencionado, entonces será como tantos otros estudiantes o ministros o predicadores que dicen, yo no estudio el libro del Apocalipsis porque nadie lo entiende, porque es un libro sellado. Pero no, hermano, no lo es. Es un libro muy claro y el Señor nos da la clave. Sí, el Señor nos dio la clave, así que no hay excusa para no ver cómo se desarrollan las cosas, porque Dios nos dice claramente aquí, en el comienzo del libro, las tres divisiones prácticamente. Muy bien, el Señor retrocede un poco y le explica a Juan esta división que Juan vio de Cristo. Recuerde, Él estaba caminando en medio de los 7 candeleros de oro, ¿sí? Él estaba sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha, es lo que Juan ve. Y el Señor le explica a Juan, por eso es que le di la lectura aquí, voy ya al versículo 20, pero es la explicación, por eso yo no me detuve, porque el mismo Jesús da la explicación. El Señor le explica a Juan y le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Sí, el versículo 20. Hermano, esto debe darnos un tremendo consuelo, esto debe darnos un grande gozo, debe darnos una grande fortaleza, porque Jesús está sosteniendo a las estrellas en su mano derecha, y ellos son los ministros fieles de las iglesias. Realmente, hermano, no puedo describirle ahorita, no puedo expresarle el gran sentimiento de saber que Jesús nos está sosteniendo en su mano derecha. Sí, prácticamente. Qué bendición, hermano, qué emoción. Aquí las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángeles, o la palabra ángel, literalmente son mensajeros. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros anunciamos la palabra, cuando nosotros, hermano, enseñamos la palabra, nos estamos convirtiendo justamente en esos ángeles. Y por eso le digo que me es indescriptible, hermano, el expresarle el gozo que siento cuando leo esta parte de la palabra. El Señor sosteniendo en su mano a los 7 ángeles de las iglesias, y le expresé que el 7 es la plenitud, a todo aquel que es mensajero fiel, aquel que es fiel servidor de Dios, aquel que es fiel enseñador de la palabra de Dios. Dice el versículo 20, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias de todos los tiempos, de todos los lugares. Hermano, es lo que debemos entender. Entonces, hermano, nuevamente, ¿dónde estaba Jesús? Estaba caminando en medio de las iglesias. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos, hermano? Traigo aquí Mateo 18:20. Un texto que no sabemos casi de memoria muchos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice, hermano? Ahí estoy yo en medio de ellos. Eso que dijo Jesús en Mateo 18:20, hermano, es lo que estamos viendo aquí revelado en la visión que Juan experimentó. Al Señor caminando en medio de los 7 candeleros prácticamente. Jesús caminando, hermano, en medio de su iglesia. Donde sea que nosotros nos reunamos para adorarle, un servidor aquí en Cancún, no sé dónde nos esté viendo, donde quiera que nos esté viendo, ahí está el Señor con usted. Con que estén tan solo 2 o 3 de nosotros, o estemos 2 o 3 de nosotros, hermano, el Señor está presente. Él está aquí, hermano, en medio de nosotros. Y aquí terminamos con el último versículo del capítulo 1.
Y viene mi última pregunta de reflexión, hermano, amigo. ¿Ha experimentado la presencia de Jesús en su iglesia? Terminemos nuestra clase. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo dada para la iglesia de todos los tiempos. Jesucristo se presenta como el Dios todopoderoso y eterno, quien sostiene a sus siervos, a sus mensajeros, a sus predicadores con su poder o con su poderosa mano. Hermano, y quien nos muestra las cosas que Juan vio, las que son y las que han de suceder después de estas. Es decir, nos muestra el pasado, nos muestra el presente y ese futuro inminente. Hermano, amigo, considerémonos dichosos, bienaventurados al saber que Dios, hermano, no nos oculta sus planes eternos. Oremos a Dios. Padre eterno y poderoso, en esta mañana estamos muy agradecidos al saber, Padre, que tú nos revelas tus benditos planes y que estamos incluidos en esos planes. Te damos gracias, Señor, por la explicación que tu palabra nos da, por la revelación, Señor, que nos ha sido revelada, mostrada, Señor, ante nuestros ojos. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, Señor, y a disfrutar tu presencia entre nosotros. Dios, te damos gloria y te damos honra y te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser fieles testigos. Así como tú eres testigo del Padre, nosotros seamos testigos del Hijo. Te damos gracias, te damos honra y te damos gloria por Jesucristo. Amén. Pues Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana, amigo. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Y que mientras distantes los unos de los otros, que la gracia salvadora de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Nos vemos después. Bendiciones.